Hola a todos, les saluda su amigo el andariego. Ya hace tiempo que empecé esta serie y no me había tomado el tiempo de terminarla, debido a varios asuntos personales y a detalles que he ido preparando para ustedes en mi sitio de Facebook. Bueno, ahora sí ya hay oportunidad de avanzar con la lista de los muertos de Transregio. En las entregas anteriores les hablé cómo han muerto rutas importantes como la 7, la 14, la 21, los metrobuses 401 y 413 y las rutas de microbús que Transregio quiso hacer funcionar, pero las terminaría olvidando. Ahora les traigo la nueva entrega. En esta verás algunas rutas entre las cuales tendremos a una periférica y una ruta que, siendo una excelente idea, la dejaron morir. Bueno, siéntanse cómodos y disfruten de esta nueva entrega. En esta nueva entrega haremos lo mismo que la anterior. No tendremos orden numérico. Aquí traemos la primera del vídeo. La ruta 65 era una ruta que empezaba desde la colonia Balcones de Anáhuac, en el límite entre Escobedo y San Nicolás, y cruzaba colonias como El Mirador, Lázaro Cárdenas, Lomas de Anáhuac, entre otras, y salía por Barragán pasando por la UANL hacia el centro y llegando hasta la avenida Juárez frente al metro Padre Mier. En un principio era una de las dos únicas rutas que daba servicio a la avenida La Aurora, incluso antes de que fuera convertida en una vía rápida muy importante. Es por eso que tenía muy buena demanda, además de que muchos estudiantes de la universidad que vivían en Lomas de Anáhuac la encontraban muy útil. Esta ruta 65, al no tener competidores que llegaran al centro, estaba en la gloria y tenía buenas frecuencias, incluso sus unidades en su mayoría eran International Magno 2006. Hasta hoy no sabemos por qué una ruta tan buena tendría que fallecer. Transregio poco a poco le empezaría a quitar camiones para usarlos en sus rutas más consentidas, como la ruta 64, que comenzaba a entrar hacia Escobedo, y la ruta 38, que empezaba a expandirse más hacia el municipio de García. Luego la ruta 65 se convertiría en fantasmal y moriría por allá de 2017. Durante su agonía, la gente del área de La Aurora batallaba para ir al centro, teniendo que tomar la ruta 316 Mirador Lázaro solo hasta la avenida Universidad y luego tomar el metro o alguna otra ruta, o salir a Almazán para caminar hacia donde pasa la ruta 39, pero luego, después de varios años de batallar, tendrían una respuesta por parte de Transregio. Como ya sabes, la gente del área de la avenida La Aurora batalló por varios años al quedarse sin ruta urbana que los apoyara, hasta que les ocurriría un milagro. La ruta 39 durante muchos años solo tenía dos ramales: el ramal Gloria Mendiola, que salía de la caseta de Bernardo Reyes, la misma donde guardaban a la extinta 413, rumbo al centro de Monterrey hasta la calle Ocampo. Luego se quedaba haciendo base un rato para salir de nuevo a Bernardo Reyes y meterse por la avenida La Esperanza hasta la colonia Gloria Mendiola y regresar a Bernardo Reyes, y el segundo ramal era el normal, que hacía la misma salida al centro de Monterrey, pero llegaba hasta la colonia Independencia frente al antiguo hospital infantil y se regresaba hasta Bernardo Reyes y retornaba en la calle Salitre para su caseta. Así seguían funcionando hasta que en noviembre de 2015 Transregio anuncia una nueva ruta 39, la cual daría servicio a la colonia Balcones de Anáhuac. Esta nueva ruta tendría su base sobre la avenida Acueducto, a unos pocos metros de su cruce con sendero, luego tomaría toda la avenida La Aurora para seguir su camino por Bernardo Reyes hasta Ocampo, tal y como lo hacía el ramal de Gloria Mendiola. Esta ruta sería de una gran ayuda para la gente de las colonias Mirador y Lázaro Cárdenas, ya que habían sufrido la muerte de la ruta 65 y luego la muerte de la ruta 316 Mirador Lázaro. Curiosamente, el caso de la 316 fue parecido al de Transregio, ya que se le daba más apoyo a sus rutas consentidas Bosques, ahora Paraje San José, y a la antigua ruta 16. La ruta 39 Sendero Ocampo tendría muy buena demanda por parte de la gente de estos sectores de Escobedo, San Nicolás y Monterrey, ya que la avenida La Aurora quedó muy bien como vía rápida y podías llegar más rápido hacia el centro en horas pico, donde avenidas como Universidad y Barragán quedaban saturadas. La gente de Balcones la usaba cuando la ruta 226 ya iba saturada. Pocos meses después, en 2016,
se creaba el nuevo consorcio de rutas de Escobedo, el cual permitiría la entrada de nuevas rutas a sectores donde había problemas de transporte, y aquí le tocaría a Transregio anunciar un nuevo ramal, el cual era el sector 2 Sendero Parque Industrial. Si bien la idea fue buena porque este sector 2 entraba a colonias como San Genaro, Provileón, Parque Industrial Escobedo, Santa Luz, Bosques de Escobedo y Fomerrey 9. Lamentablemente esta ruta tenía algunos errores, por ejemplo el recorrido que daba entre las colonias era algo confuso y esto hacía que tuviera poca demanda, ya que la gente no estaba bien enterada hacia dónde iba, y el segundo fue el transbordo. Si bien tenías la opción de transbordar con la ruta 39 Sendero, con la 64 y la 208, pero la gente no lo sabía, además de que era algo cansado, teniendo rutas más directas como las rutas 220, 226 y 316 y otras opciones como el Transmetro Fomerrey 9. Y sobre los transbordos sería algo cansado transbordar a la ruta 208, que es fantasmal, o la ruta 64 que ya va llena en Sendero rumbo a San Nicolás. Cabe destacar que muchas rutas de los consorcios murieron debido a que los transbordos no fueron bien planeados. Tiempo después la ruta seguiría, pero solo iría directo desde Acueducto hasta Parque Industrial sin entrar a las colonias, pero ya era demasiado tarde, ya que a la gente poco le interesaba transbordar con la 39 Sendero. Aquí pudo haber sido mejor alargar a la ruta 39 Ocampo Sendero hasta el Parque Industrial y entrando a alguna de las colonias mencionadas, hasta se pudieron haber hecho dos sectores, pero a Transregio poco le importaría y la dejaría morir un año después. Por su parte la ruta 39 Sendero Ocampo seguía funcionando, pero Transregio cambiaría sus unidades por puras Hyundai, pues, por ser de esta marca, se quedaban tiradas y poco a poco se quedaba sin camiones, hasta que en 2019 la ruta terminaría desapareciendo y dejando de nuevo a los usuarios de Mirador y Lázaro Cárdenas sin rutas urbanas por un largo tiempo. Tal parece que la gente de esos sectores tenía mala suerte con las rutas, ya que también se les moriría la ruta 316 Mirador UANL, la cual también nacería en el consorcio de rutas, pero fue poco atendida por la ruta 316. Así la gente quedaba a la deriva y en 2020 solicitarían ayuda al colectivo Únete Pueblo y junto a Rocío Montalvo pelearían con Transregio para que les diera una solución, y la empresa por su parte pondría a funcionar solo una unidad de transbordo que salía desde la Aurora y calle 15 hasta la avenida Madero. Ya que esta unidad no era suficiente, en septiembre de 2020, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad lanzaría una ruta express piloto que salía de Sendero y Acueducto por la Aurora, saliendo por Almazán y entrando a la UANL. Esta solo duró un tiempo corto, no prosperó. Tal vez a la gente no le era muy útil que llegara solo hasta la universidad. Hoy en día la gente solo tiene la unidad de transbordo de la ruta 39 Lázaro Madero. Aquí pudiera ser mejor idea que fuera Metrobús, como aquella ruta 413 extinta, o que se hiciera el recorrido de la ruta express como Metrobús al Metro Universidad, aunque sí conviene mejor que se reviviera a la ruta 39 Sendero Ocampo. ¿Se acuerdan que les platiqué que la ruta 39 solo tenía dos ramales? Estos ramales tuvieron cambios debido a que se mudaban las unidades de la caseta Lunsa de Bernardo Reyes hacia los talleres de Rupersa, y con esto los ramales Normal y Mendiola se alargaban y luego se fusionarían en uno solo saliendo desde Julio Arroca hacia la colonia Independencia. Si bien la idea es excelente, pero su frecuencia, que es de 20 minutos, a veces sí tardan un poco más en pasar las unidades. La ruta 215 era una ruta que en su tiempo fue muy querida por la gente de Guadalupe, en especial por estudiantes universitarios que vivían por el área de la avenida Pablo Olivas y la colonia Xochimilco. Si bien sus frecuencias empezaban a empeorar con el tiempo para 2010 porque Transregio la tenía algo descuidada, de hecho se estaba volviendo una ruta fantasmal. Tiempo más adelante, en 2014, la ecovía provocaría que la ruta se partiera en dos sectores, Ciudad Universitaria Penitenciaria Bellavista y Xochimilco, Churubusco, y esto le ayudó mucho a mejorar sus frecuencias, pero como sucedió con muchas rutas alimentadoras, sufriría un abandono por sus usuarios debido a lo incómodo que era transbordar a la saturada ecovía, y así poco a poco Transregio le quitaría unidades hasta provocar su muerte un par de años después.
Una de las causas que haría que sus usuarios la abandonaran sería que desde Pablo Olivas los usuarios podían usar el Transmetro Guadalupe, el cual te conecta a la red del metro y con él puedes llegar hacia la universidad y hacia penitenciaría. Además de que la ruta 218 hace un recorrido similar desde Pablo Olivas hacia Churubusco y por Nogalar te lleva a la universidad y algo cerca de la penitenciaría, siendo la opción más cómoda por ser más directa. Si bien la idea de la ruta es buena, pudo haber cambiado mejor su recorrido mientras tenía la restricción de la ecovía, tal vez mandándola por Avenida Los Ángeles para tener un recorrido paralelo a la ecovía y así cumpliendo su enlace con las estaciones Bellavista y Churubusco. Su recorrido era desde Valle Verde, pasando por Lincoln, Simón Bolívar, el centro de Monterrey, Cintermex, la zona tecnológico hasta Garza Sada y Salto del Agua. Tan buen recorrido que daba porque la dejaron morir. Bueno, esta ruta también fue víctima de la ecovía, solo que no tuvo conversión a alimentador y aparte Transregio le prestaba más atención a los nuevos ramales de la ruta 38 hacia García que terminó restándole unidades a esta ruta hasta volverla fantasmal. Tiempo después Transregio trató de revivirla recortando su recorrido hasta el centro, pero ya nadie le prestaba atención. La gente prefería mejor tomar las rutas 38 o 138 que van también al centro por Ruiz Cortines. Lo único malo es para los que sí les servía para ir de Valle Verde a Garza Sada porque tendrían que tomar otro camión en el centro para ir hasta allá y hasta la fecha no hay otra ruta que repita el recorrido de esta extinta ruta 27. En este caso a Transregio le hubiera quedado mejor cambiar el recorrido por Ruiz Cortines tal y como lo hizo con la ruta 38 para evitar la ecovía. Esta tenía un recorrido que empezaba desde la colonia Garza Cantú en San Nicolás, límite con Monterrey, luego bajaba por la colonia del norte pasando cerca del Parque Alamey, pasaba por sectores industriales como La Victoria, Cementos, Asarco y Obrerista. Después por Guerrero llegaba a la avenida Juárez cruzándola hasta Padre Mier y entrar a la Independencia por Pino Suárez y calle Colima y retornando después de pasar por el antiguo hospital infantil. Su regreso lo hacía por Juárez, Alfonso Reyes, Colonia Victoria, del Norte y Garza Cantú. Esta ruta poco a poco empezaba a decaer después de que Transregio le quitara la mayor parte de sus unidades, luego le cambió la ruta a 336 usando microbuses Voltbus Regiobus hasta desaparecerla por completo. Después de su muerte los usuarios de la Victoria y del Norte se quedaron sin ruta hasta que la ruta 67 extendiera su ramal Cintermex hasta la colonia Cementos. En algunos de estos casos que Transregio deja morir a buenas rutas, siempre hay algún reemplazo por otras empresas y aquí Lazcano aprovechó muy bien con su ruta 67 aunque si se extendiera hasta la Garza Cantú sería perfecto.